veo tus ojos, no dudo de lo que me traiga el futuro. Si estás a mi lado, camino confiado. En un mundo lleno de voces, en un mundo frío y sin norte, si escucho tu voz, no tengo temor. Por muy oscura que la noche esté, y aunque todo se derrumbe, tú nunca me dejarás. Y cada mañana me cubre tu gracia, me acompaña en cada paso tu amor. Me das esperanza, proteges mi alma. Es en tus ojos donde encuentro quién soy. Eres mi canción, eres mi pasión, mi Dios. ¿Cómo sería una curiosidad? Ya. Aquí hablamos de, en la segunda pregunta, amar la venida del Señor. Muchos aman la venida del Señor y muchos le esperan, pero esas personas así como Pablo esperaban que eso suceda, pero porque él estaba seguro que fue obediente, que cumplió la misión que Dios le había dado, y entonces él había cumplido con los requerimientos que Dios le había hecho para él. Pero hay muchas otras personas que sin haber cumplido dicen, ¿cuándo será la venida del Señor? Que venga pronto, pero no están preparados para ir a su presencia. Entonces ahí viene un problema tremendo. Esto no es igual para todos. El que está preparado, el que ha estado pues obedeciendo todo el mandato de Dios, él está seguro de conseguir su salvación, como dice aquí la palabra. Pero los que no, por mucho que deseen, la venida del Señor será no para su salvación, sino para su condenación, por los malos actos que hayan cometido. Es más, de pronto no quieren ni que vengan todavía. ¿Y saben qué es lo más importante? Buena pregunta. ¿Saben qué es lo más importante? Mire, escúcheme, le voy a responder de esta manera. ¿Saben qué es lo más importante? Que el Señor, a pesar de eso, sabe que muchos de nosotros, en general, no estamos preparados para la venida del Señor. Pero aún así, Él tiene misericordia de nosotros. ¿Y qué hace? Con su palabra, y dice, velad. Si no estás apercibido, es el tiempo de que te alistes. ¿Por qué? Porque ya estamos viviendo horas extras. Porque todo, casi la mayoría de lo que el Señor dejó escrito en su palabra está cumplido. Y lo que estamos viviendo, ¿sabía usted esto? Que estamos viviendo la misericordia del Señor. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahora con los homosexuales? Se levantaron. La Biblia lo dice. Y en el tiempo de Noé, en el tiempo de Noé, en el tiempo de Enoc, en el tiempo de Job, de diferentes tiempos, la maldad, ¿qué había subido? ¿Qué había sido? Había subido hasta el trono del Señor. Y el Señor dijo, me arrepiento de haber creado esta descendencia y los raeré de la tierra. Miren hasta qué punto el Señor estaba indignado de esta gente que no respetaba ni amaba a Dios. Pero aún así, cuando Jesús, a mí me impacta la historia de Sodoma y Gomorra, cuando llegó al tiempo de que los ángeles iban a advertirle en la casa de que Dios iba a destruir la tierra. Y me admiró, ¿por qué? Porque dice la palabra del Señor que en esa nación, en esa parte de esa provincia, era la maldad tanta, que ellos, los hombres de esa nación, ya no les llamaban la atención las mujeres. Ellos querían varones. ¿Para qué? Para conocerlos, como decía la palabra,
y tener relaciones sexuales con ellos. ¡Qué maldad tan terrible! No nos vayamos tan lejos. Y eso está pasando ahora en este tiempo, de que ya deliberadamente el homosexual tiene sus leyes y se lo respeta como él fuera. No estoy en contra de las personas que hacen eso. Estoy en contra del pecado que mora en ellos. ¿Por qué? Porque andan en el error. Entonces, ¿qué pasa con esto de aquí? El Señor ya es para que hace rato hubiese mandado fuego del cielo. Pero grábese esto. El Señor hizo una promesa y Él jamás la romperá, esa promesa que hizo. Cuando mandó a destruir a la nación de Noé, cuando mandó a destruirlo por agua y también destruyó Sodoma y Gomorra con fuego, a pesar de eso el Señor hizo un pacto con el ser humano que jamás iba a hacer eso. ¿Cómo? El arco iris. ¿Sabía usted eso? El pacto del Señor. El pacto del Señor. Entonces, esa promesa de destruir la tierra, es por eso es que tenemos la misericordia del Señor. El inconveniente es que muchos de nosotros no conocemos cuáles son las promesas que el Señor ha dejado para nosotros y hasta dónde llega la misericordia del Señor. ¿Por qué? Porque es necesario. No sé a ustedes si les preocupa lo que está pasando en el mundo a nivel social, a nivel espiritual, a nivel de tantas distinciones, que la gente se está perdiendo. Y la marcha que hubo a poco, de tantas cosas que no se los escuchó mucho, no le dieron mucha, la prensa no le dio mucha cabida a los homosexuales en eso, no los hicieron a ver. Yo no vi que en la noticia, no sé si me ayuda, que los entrevistaron, les hicieron esto, que por qué hacen esto, por qué hacen otro, pero a mí me llamó la atención. Hubieron cristianos ahí, no sé si usted vio ese reportaje, yo lo vi en redes sociales. Hubieron cristianos que asistieron a esa marcha, pero no juzgaron a ellos. Ellos lo que dijeron: Dios te ama, necesitas a Cristo. Y le regalaban un abrazo a cada uno de ellos. Miren qué acto tan valiente, que no los juzgaba. Porque vuelvo a repetir, nosotros no somos Dios para juzgar quién se va, quién no se va. A mí me preocupa mi salvación. ¿Sabe por qué? Porque el día que yo me vaya arriba, yo no me voy a salvar porque Él oró por mí. Yo me voy a salvar por mis actos, por lo que yo hice en vida aquí en la tierra. Entonces lo importante es que el Señor, yo digo: Señor, yo estoy agradecido contigo porque tu misericordia a cada momento nos recuerda si estamos mal, si estamos bien. A cada momento, ¿con qué? Con su palabra. Cuando leemos, no sé si usted se ha sentido identificado en muchos versículos que hemos estado leyendo: velad para que no entres en tentación. Velad que estás apercibido. He terminado la carrera, he acabado. Por lo cual me espera la corona de vida. ¿Y qué? Eso a mí me llena de fe, de ver que un siervo del Señor estuvo en dificultad y pudo encontrar Y ¿saben lo que? No sé si usted ha escuchado lo que dice Pablo más adelante, antes de que le pase todo eso. Y dice, ¿sabe lo que él decía? Pablo, usted sabe que Pablo era un acérrimo perseguidor de los cristianos. Y ¿sabe lo que él decía en un tiempo cuando estaba en la cárcel? Le dice a Timoteo, le dice: he vivido una vida anteriormente, he vivido una vida en contra de Dios. Cuando Dios me decía que yo vaya a la derecha, yo iba a la izquierda. Pero aún así, de todos estos pesares, Dios tuvo misericordia. Eso me conmovía. Yo decía: Señor, es verdad. A veces Dios nos dice: vamos acá a la derecha, hijo. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Nos vamos a la izquierda, a nuestra voluntad, a lo que creemos nosotros. Entonces, es importante que comprendamos que la misericordia del Señor es extendida, pero no abusemos de esa misericordia. ¿Por qué? Porque debemos estar preparados. Y la última pregunta, para retomar el tema, que no nos hemos ido, estamos en lo mismo.
Lo importante aquí es que cuando Cristo venga, ¿cuántos estaremos preparados para su venida? Posiblemente muy pocos o las excepciones. Inclusive hay un cántico que dice, el día que Cristo venga, ¿qué cuenta le vas a dar? ¿Sabe lo que dice su palabra? El uno será tomado y el otro será dejado. Eso refleja muchas veces que algunos están preparados y otros no. G.G. Ávila tuvo una visión que decía, él la comentó y decía que él lo había invitado a orar, le habían invitado a predicar a una iglesia, y él se va al altar arriba a orar, y era que oraba y oraba, y dice que el Señor le pone la visión de que él estaba predicando y que todos estaban dormidos en la iglesia, todos estaban dormidos, y en el momento de que estaban dormidos, el Señor vino palabra de él, ahora es mi venida. Y faltaba solo 1 minuto para las 12. Y G.G. Ávila, al escuchar y al darse cuenta de esto, él decía, Señor, déjame levantarlo. No hay tiempo ya. Ya no hay tiempo para percibirlo, porque tuvieron su tiempo, pero no aprovecharon. Es importante la venida del Señor, cómo la estamos asimilando, cómo la entendemos y cómo la comprendemos. ¿Para qué? Para anhelar su venida. ¿Por qué? No sé usted, pero yo no me quiero quedar. No sé usted. Estar perseverando día a día, y no lo tome a mal, no perseverando solo los sábados, no lo tome a mal, sino a cada momento cuando el Señor nos levanta, sea en la madrugada o sea en la mañana, sea en la tarde, tengo un tiempito, voy a tener esa conexión. Escúcheme, cuando usted lee la Biblia, usted no lee para información. Usted lee la Biblia para que la Biblia lo redarguya a usted dentro del corazón. ¿En qué está mal? Grábese eso. La Biblia no es para información. La Biblia es para edificar nuestra alma, para ver y desnudarnos qué es lo que estamos haciendo mal. Si no, no hubiera poder. ¿Por qué? Porque reconocemos que estamos mal muchas veces delante de Dios. Y yo le insto a que usted lea la Biblia y se conecte con el Señor. Y el día de que usted tenga una conexión tan terrible, a mí me ha pasado, no sé si se identifican conmigo, pero hubo un tiempo que yo estaba orando, Señor, y estaba en tiempo de dificultad, y el Señor puso palabra en mi mente y me fui a un versículo. Vaya conmigo, Isaías 41:10. Isaías 41. Y yo estaba en ese tiempo de dificultad. Y oiga, créanmelo, se lo confieso. Yo lloré con este versículo cuando estaba en ese tiempo de dificultad. Y el Señor me dijo a mí, cuando yo estaba en ese tiempo, hijo, Jonathan, Yasmín, hermana Mirellita, hermano hermano José, hijo mío, hija mía, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y las lágrimas en ese momento comenzaron a brotar en mi mente. Y yo caí a tierra, arrodillado, y yo le dije, Señor, gracias, porque tú eres real en mi vida. Entonces yo lo insto a que usted lea la Biblia de esa manera, que usted se conecte con el Señor y diga, Señor, gracias. En ese momento yo leí ese versículo y me fortaleció. Para eso es la palabra del Señor. No solo la coja, me lo memorizo, me lo aprendo. No, lo analizamos y digo, Señor, es verdad, tú tenías la razón. Perdóname por no haber hecho caso.
O tal vez, Señor, perdóname por haberme metido por otro lado que tú no me mandaste. Pero el Señor a cada momento con su palabra nos hace entender. Amén. Pero Jonathan, eso sucedería si hay un principio de conversión. Si uno tiene el principio de conversión ante la palabra de Dios, entonces capta su mensaje, nos duele nuestro mal comportamiento y principiamos a cambiar y a obedecer a Dios. Pero si solamente lo hacemos por el momento, como cuando sucede un temblor fuerte, que nos arrodillamos, oramos, vamos ahí sí corriendo a la iglesia, y luego pasó el temblor y seguimos igual. Y admírese, ¿se acuerda el temblor que pasó en abril, el que devastó Puerto Viejo? Fue terrible, que pensamos que ese día ahí se iba a llenar la iglesia. ¿Y sabe lo que hizo la gente afuera? Vamos a hacer una fiesta y chupemos porque se va a acabar el mundo. Eso hicieron, ¿verdad? Y eso hicieron mucha gente. Y créamelo, hoy en día el corazón del ser humano se ha endurecido más. El corazón del ser humano se ha endurecido más, que ya usted le habla de la palabra y ya no quieren saber de Dios. Ya no quieren saber de Dios. No tengo tiempo ahorita tengo otras cosas más importantes que hacer que buscar de Dios. Se da coraje y se apartan de uno. Pero vuelvo y les repito, el Señor es el que hace la obra. ¿Por qué? Porque cuando está en ese tiempo de dificultad, como dice don Eduardito, ahí recién buscan de Dios. Es que el ser humano es así. Bueno, somos así en general. Somos así. ¿Por qué? Porque esperamos una mala situación y ahí nos acordamos de Dios. ¿O qué ha pasado? Usted se ha pegado en el último dedo y se ha pegado en el filo. Dios mío, Señor. Dios mío. ¿Sí le ha pasado? O se cayó. Dios mío. Señor Santo. Nos acordamos de Dios en ese tiempo de dificultad, ¿verdad? Pero normalmente no tiene que ser así. Anhelar y amar la venida del Señor a cada momento. Y la pregunta dice, según el texto, anota 3 distracciones que pueden dejarnos mal preparados para la venida de Cristo. Ahí está, vamos a ver si usted en el texto están las tres distracciones. ¿Cuál es la primera distracción? A ver. Glotonería. Embriaguez. Y de los afanes de la vida. Eso. Afanes de la vida. Embriaguez, glotonería. Amén. Y por último, el 24, con ese cerramos. Sí, 24. Hermana Mirellita, la página 24. Estar atento, como dueño de casa esperando un ladrón. Lea Mateo 24, 36, Mateo. Vamos a ver, leer Mateo. Ahí ya tenemos que hacernos asiduos lectores de la palabra. 24 del 36 al 51. Y cuando leamos, analicemos y comprendamos lo que dice. Mateo 24 del 36, mi hermana Mirellita me ayuda por favor. Mateo 24 del 36 al 51. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaba comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así Mateo, hermana, disculpe que le interrumpa. Mateo 24. Sí. Pero del 36 al 51. ¿Del 36? Sí. 24, 36. No, el 36 no lo dice.
De cierto os digo, entonces ¿de cuál es? El 36. Ah, el que comenzó a leer usted del 37. Y la hora. Debe estar. Ese. Amén. Amén. Del 16. Sí, 36. Al 51. Disculpe que le interrumpí. Del 36. Amén. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, el cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en un día que éste no espere, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Amén. Y una vez que hemos leído y usted ya comprendió, dice la pregunta, ¿qué significa velar en este contexto? ¿Qué significa velar? Lo que dijimos en antes, a ver. Estar apercibido. Estar apercibido. Atentos. Ponga lo que usted crea. Ponga. ¿Qué significa velar? ¿Se acuerda lo que yo le decía ahí? El uno será tomado, el otro será dejado, como lo dice su palabra. Y como en los tiempos de Noé, así será la venida del Señor. Ahí está la respuesta, tal vez. ¿Y cuándo vendrá? ¿Y cuándo? En esos tiempos. Y la gente dice la palabra del Señor, que muchos estaban casándose, dándose en casamiento, en fiestas y ahorita y hoy en día ¿qué pasa? Hay bastantes restaurantes y la gente se dedica más a comer. Ya se van a celebrar los cumpleaños. A comer, la gente se dedica a estar casándose y dándose en casamiento. Esperando a su Señor. Y la segunda pregunta dice, ¿cómo es la inundación en el tiempo de Noé? Una advertencia para nosotros. ¿Cómo es la inundación en el tiempo de Noé? Una advertencia para nosotros. ¿Cómo es ese tiempo de Noé como advertencia para nosotros? ¿Cómo es? Lo que dije yo ahorita. Estaban comiendo y bebiendo. Eso. Amén. Estaban divirtiéndose. Eso, y ahí lo analizamos que todo ese tiempo, lo que leemos ahí, que como pasaba en el tiempo de Noé, eso está pasando ahora. Y la última pregunta dice, Jesús nos enseña que debemos ser como el dueño de una casa, que sabe cuándo unos ladrones, que sabe cuándo unos ladrones vendrán para asaltar la casa. ¿Qué aprenderemos de esta comparación? A ver. Eso, ¿qué aprendemos de
de este versículo que leímos, que el dueño de una casa que sabe que unos ladrones vendrán para asaltar la casa, ¿qué aprendemos de esta comparación? Que está preparado, debemos estar despiertos, despiertos, con nuestros sentidos ahí, Armados. atentos, armados con todo, con el yelmo de salvación, con la coraza de justicia, con el calzado, con la armadura, con la espada, con el casco, todos armados, listos para la batalla. Amén. Armado. Listo. Para Amén. Y pedir comida. sí, leamos la última. Dice, ser fiel y activo. Lee las 3 parábolas de Mateo. Usted se las sabe. Las 3 parábolas de Mateo. La primera es de las 10 vírgenes, ¿verdad? Usted se sabe de las 10 vírgenes. Que las 5 sabias y las 5 insensatas, ¿verdad? ¿Y qué pasó? 5 se fueron y 5 se quedaron. ¿Y qué pasó en ese momento? Ellos tenían el candelero, tenían el aceite que simboliza el espíritu, el fuego, estar atento, apercibido. Y 5 de ellas no tenían aceite. Que cuando llegó el momento de que fueron llamadas, no tenían aceite, le decían a la que tenía, préstame aceite. No, tú tenías que estar apercibida, haber ido a comprar ya aceite. Esa es una parábola. La segunda es parábola de los talentos. También usted se la sabe. Amén. Que al uno le dio 3, al uno le dio 5, al otro le dio 3 y al otro le dio 1. ¿Verdad? ¿Ya? Y el juicio en las naciones, dice, estas 3 parábolas nos enseñan de la necesidad de estar preparados para la venida del Señor y el juicio de nuestras vidas. Cada parábola toca actitudes y actividades diferentes de un discípulo que ama la venida del Señor. Debemos demostrar en su diario vivir. Entonces, ¿qué aprendemos de la parábola de las 10 vírgenes? ¿Qué aprendemos? Que debemos estar preparados siempre. Que tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. ¿Usted qué quiere ser? ¿Como las 5 sabias o como las 5 insensatas? No tenemos que ser perezosos ante la palabra de Dios. Debemos estar ahí, Ahí apercibidos. con la llenura del Espíritu Santo. Póngale lo que su corazón sienta. Lo importante es que conteste. Y esta pregunta también. ¿Qué aprendemos de la parábola de los talentos? ¿Qué aprendemos de la parábola de los talentos? A ver. Que tenemos que ser siervos útiles y no negligentes. Amén. De lo que Dios ha depositado en nosotros, Dios va a demandar. Que tenemos que andar como sabios. Dios va a demandar de lo que ha depositado en nuestras vidas. Tenemos que el talento tenerlo activado. Hay que trabajar para prosperar. Trabajar. Si Dios le dio un talento a usted, multiplíquelo. Si Dios le dio 5 talentos, tiene que entregarle al Señor 10, de manera literal, pues, ¿no? Si Dios le dio 2, tiene que darle 2 más, y así. La idea es que usted trabaje. No seamos como el siervo inútil que dice, Señor, tuve miedo y el talento que tú me diste lo escondí. No. Si el Señor le dio un talento, usted no sea así, no vaya a guardar el talento y lo vaya a enterrar para precaución, no. Sino multiplicarlo. ¿Ven? Y por último, ¿qué aprendemos de la parábola de las ovejas y los cabritos? Dice el 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor de las ovejas de los cabritos, y podrá las ovejas de su derecha y pondrá las ovejas de su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que a su derecha,
venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparados para vosotros desde la fundación del mundo. Pero tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me descubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento o te dimos de beber. Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti. Y respondió el rey, les dirá, de cierto os digo, en cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparados para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no recogisteis y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces, ¿qué aprendemos de la parábola de las ovejas y de los cabritos? ¿Usted qué quiere ser? ¿Ser una oveja o ser un cabrito? Oveja. El Señor. Somos reyes y sacerdotes del Señor. Amén. Pero el Señor nos compara con las ovejas. ¿Por qué? Porque el Señor es nuestro pastor. El Señor hace muchas comparaciones con nosotros. Somos barro en las manos del alfarero. Somos real sacerdocio, linaje escogido por Dios. No es para que nosotros no soy el hijo del rey. No. Nosotros somos hasta barro. Y grábese esto. El día que nosotros nos muramos, este cuerpo vuelve al polvo. ¿Por qué? Porque como dice su palabra del Señor, del polvo salimos. Del polvo salimos. Entonces, todos tenemos que volver. Y así mismo, usted cuando se va, usted se va así o usted se va así. Nada se lleva. Nada. De todo lo que ha acumulado, nada se lleva. Todo se queda aquí en la tierra. Entonces, es importante no hacer tesoros, que nuestro corazón esté en el dinero o en tantas pertenencias, sino nuestro corazón esté allá arriba, en los cielos. Amén. En resumen, esa parte es del premio y gloria para los justos y castigo para los malos o desobedientes. Amén. Cada quien tiene su recompensa conforme a trabajado. Grábese esto, el Señor no solapa vagos. Cuando usted está en un tiempo de dificultad, el Señor le recuerda los versículos que usted ha estudiado. El Señor no le va a recordar ningún versículo que usted no vaya a estudiar. O usted es de los que dicen, Señor, yo sé que tú tienes una promesa para mí, yo sé que tú tienes algo lo que quieres hacer. Voy a abrir ahí al azar el versículo que tú quieras. Judas se ahorcó. Imagínese. ¿Puede creerlo? No, el Señor se hace entender conforme a su palabra, pero conforme a lo que hemos estudiado, con lo que conocemos, hemos hecho real los versículos en nuestras vidas y el Señor nos fortalece. Amén. Entonces vamos a quedarnos hasta ahí, hasta la 24. Ahí póngalo, dice, ¿qué aprendemos de la parábola de las ovejas y los cabritos? ¿Usted qué quiere ser? ¿Oveja o cabrito? Una cosa muy interesante, que los cabritos y las ovejas tenían 4 patas. Claro, pero ¿qué los diferenciaba de ellos? ¿Qué los diferenciaba? ¿Qué los diferenciaba? Los cabritos andaban brincando de aquí para allá, de aquí para allá. Y las ovejas que conocemos la voz de él y él nos conoce a los hacen eso. ¿Saben lo que hace el pastor de las ovejas? Cuando una oveja se le va o un cabrito se le va y le quiebra una pata. Y él mismo se la venda y la pone en el redil. Esa oveja jamás se le va a volver a escapar.
Eso hace el Señor con nosotros muchas veces. Así me pasa a mi mujer, no se me va. Sí, parece mentira, pero es una gran lección que el Señor a cada momento nos enseña. Póngase de pie, gloria a Dios. Padre Celestial, gracias Señor, porque has permitido aprender de tu palabra, nos has permitido conocer todos, Señor, todas tus promesas, tus mandamientos, Señor. Síguenos enseñando. Tenemos sed de tu palabra, queremos aprender más de ti, pero para que tu palabra se haga real en nuestras vidas, Señor. Padre Celestial, gracias te damos, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias por esta bendición y te damos gracias y te pedimos que seas tú guardando y cuidando a cada uno de mis hermanos, Señor. Fortalécelos en tu palabra, fortalécelos en tu camino, Señor, y bendícelos, Señor. En el nombre de Jesús, llénalos de salud, Señor, que sigan perseverando en tu palabra y que el desánimo ellos lo hagan a un lado, Señor, y se concentren solo en ti. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Por cierto, yo llegué cansadísimo. Aquí llegué cansado, pero el Señor me redarguyó. Se me fue el cansancio. Como que recién me haya despertado. Amén. Santo es. Gloria a Dios. ¿Cuánto aprendieron de la palabra de Dios? Amén. Todos los días aprendemos la palabra de Dios. Que Dios continúe bendiciendo a nuestro hermano Jonathan. Amén. Invitamos a nuestro hermano Carlitos para que despida el culto. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a orar, mis santos hermanos, para hacer despedida en esta noche preciosa. Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más delante de tu santa y divina presencia, Señor. Gracias una vez más, Señor, porque de una u otra manera tú nos enseñas, Padre querido, Padre Santo. Te pido una honor especial por mi hermano Jonathan, Señor. Síguele, Señor, dale sabiduría, Señor, a tus hijos, a tus siervos, Padre Santo, para que cada día te capacite, Señor, y que nos enseñe más tu palabra, Dios mío, que en estas horas escondidas, Señor. Y como dice por vos de sentir que esta noche también queremos alabar, glorificar tu santo nombre, Padre Santo. Tráenos, Señor, la próxima semana, Señor, para seguir alabando y glorificando tu santo y bendito nombre, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre Santo. Amén y amén. Gloria a Dios.